Muy buenas tardes a todos. Como es ya acostumbrado, todos los meses tenemos aquí diferente programación de diferentes temas de interés para los administradores de propiedad horizontal en nuestra comunidad esdetodos.com. Hoy con un tema que nos convoca bien interesante, que es un imperativo categórico, diría yo, de nuestro tiempo, y es la sostenibilidad. Y no nos podemos quedar atrás como administradores de empresas, perdón, como administradores de propiedad horizontal, en el sentido de llevar la sostenibilidad a nuestros edificios. Como siempre, el regañito que me hacen, hoy voy a premiar entonces a los impuntuales, y mientras va llegando la gente, vamos a poner primero un video de nuestro patrocinador hoy, que es la empresa 6, una de las empresas líderes en el mercado de la administración de propiedad horizontal en Colombia, que hoy nos quiere apoyar y nos patrocina con este evento, de un tema bien interesante con una profesional que ahorita vamos a hablar con ella y se van a dar cuenta. Luego vamos a tener otro pequeño videito de nuestro curso de transformación digital, que también hace parte de todas estas revoluciones y estas tendencias que se vienen generando en el mundo y que hay que darle la cara y que se convierten en oportunidades. Entonces, Anderson, vamos con el video de A6, por favor. Gracias. Anderson me dice que no se está escuchando el sonido. Por favor, lo detienes y lo reiniciamos para que se escuche el sonido. Bueno, mientras tanto vamos, me dices, Anderson, cuando estés listo. Mientras tanto, pues quiero agradecer a 6, que ya nos ha acompañado 2, 3, 4 veces en este año de operaciones que tiene detodos.com. Recuerdo una que tuvimos con su gerente Carlos Saavedra hace muchos días, hablando sobre los presupuestos en la pandemia. Ha sido una de nuestras charlas mucho más, con mayor convocatoria. Juntamos creo que alrededor de unas 160 personas o más. Bueno, ya veo, me dices, Anderson, me haces señas de cuando lo tengas listo para poderlo tirar, y mientras eso vamos esperando que vaya llegando la gente. Entonces, continuando con esa charla, recuerdo que fue una charla muy interesante porque los presupuestos cambiaron cuando tuvimos la pandemia y había que proyectarlo, y las negociaciones que hacíamos con ellos. Entonces fue una charla realmente bien exitosa. Anderson, me dices cuándo estás listo para poder... Estamos listos. Bueno, señor. Damos paso entonces a este... De un día para otro, el mundo cambió. Y así como enfrentamos nuestras angustias e incertidumbres, también entendemos que, como lo hemos hecho desde siempre, la evolución y la adaptación es lo que nos mueve para salir adelante, fortalecidos de esta nueva realidad. Paso a paso, la economía y la productividad se activa, sector por sector. Las personas comenzamos a vivir de una nueva normalidad, donde hemos aprendido de la situación, desaprendido de lo que damos por hecho y reaprendido lo que podemos hacer para avanzar como sociedad. Nuestra responsabilidad es la confianza de cada uno de los propietarios, y a partir de las acciones que estamos realizando,
continuamos valorizando cada lugar en donde estamos llevando tranquilidad y felicidad. Para proteger la vida y la salud, estamos aplicando todas las medidas de prevención en la copropiedad, capacitando al personal sobre los protocolos de bioseguridad, realizando según las recomendaciones todas las acciones de desinfección y superficies e infraestructuras, y trabajando con las comunidades en la cultura del autocuidado. Durante la cuarentena, pensando en ustedes, realizamos webinar donde en alianza con el periódico Vivir en el Poblado, orientadas de acuerdo con lo que nos sugirieron en las encuestas, programamos múltiples charlas para llevar un mensaje positivo y optimista, transformando el tiempo en conocimiento a través de formación virtual y aprendizajes útiles. Pensando en los emprendedores y microempresarios, lanzamos el programa Estamos Juntos, un espacio que busca apadrinar a aquellas empresas y negocios que necesiten de la experiencia y conocimiento de voluntarios en diferentes áreas para recibir consejos y acompañamiento en la definición de estrategias para salir adelante en esta situación actual. En A6 estamos más activos que nunca para que juntos podamos avanzar, y aquí estamos por ustedes, para ustedes y con ustedes. Ok, Anderson, te agradezco mucho. Por fin nos salió. Hace 8 o 15 días estuvimos con el inconveniente y hoy lo probamos y tuvimos otra vez el pequeño inconveniente. Pero bueno, vimos una información muy importante, muy interesante sobre A6 y sobre cómo se adaptaron y cómo prestaron su servicio a sus copropiedades. Mientras va llegando la gente, seguimos con un pequeño comercial sobre nuestro curso de transformación digital que los invito a todos a que lo hagamos. Vamos, Anderson, con el segundo video y comenzamos entonces la programación del día. Hola amigos desde todos, soy Jaime Andrés Salazar y quiero hacerles una invitación para que me acompañen en el curso de transformación digital y trabajo colaborativo diseñado para la propiedad horizontal. Casi siempre estamos en deuda con los pendientes, se nos agota el tiempo y en muchas ocasiones no sabemos a dónde va. En este curso aprenderemos cómo ser más eficientes en la administración del tiempo. Todo esto a través de aplicaciones sencillas y sin necesidad de ser un experto en sistemas. Algunas de las actividades que puedes autogestionar con Google Workspace son el correo electrónico, el registro de bases de datos, el control de la cartera, las reservas de zonas comunes, la captura de información y muchas más. Por ejemplo, Mía tiene que presentar el informe de gestión mensual y en ocasiones invierte mucho tiempo recopilando la información que tiene en su portátil, celular o inclusive información que tienen sus colaboradores. Luego tendrá que organizar y analizar gastando más tiempo. Con Google Workspace podemos gestionar la información sin reprocesos. Podemos tener registros de datos y fotografías desde el celular, incluso agendar pendientes. Todo esto sincronizado con tus colaboradores para que Mía solo tenga que revisar algunos detalles, así ahorrando tiempo para su gestión. Regístrate en www.desdetodos.com y empieza a ahorrar tiempo trabajando colaborativamente. Y recuerda, no necesitas ser un experto en sistemas. Te esperamos. Anderson, muchas gracias. Para iniciar y entrar en materia ya de lo que nos convoca hoy, el día de ayer me ponía a leer un poquitico sobre sostenibilidad y encontraba a un arquitecto llamado Philippe Basal, me imagino que es el francés, y el hombre decía que se nos vienen preguntas muy duras y muy complejas y hay que hacerle frente a la sostenibilidad, a la ecología y a las Smart City. Él dice que esas son unas oportunidades para los arquitectos. Yo en mi LinkedIn ayer que publiqué el evento decía que esto, parafraseando a este arquitecto, a este señor muy importante, diría yo que es una oportunidad para los administradores de propiedad horizontal. Y por eso hoy, A6, que es una empresa, como se los decía, líder en el mercado en Colombia sobre la administración de propiedad horizontal, que es un inspirador para muchos. Yo sé que posiblemente se conecten o estén conectados también empresas muy grandes, pero A6 es un inspirador grande para aquellos que están iniciando este camino
lo visualicen y entiendan que uno podrá cobrar, uno podrá crecer de acuerdo al valor que agregue. Si nos quedamos ofreciendo cosas muy básicas, pues eso será lo que tendremos que cobrar. Hoy tenemos a una colaboradora de A6, es la directora de sostenibilidad en los edificios, una persona muy, muy preparada. Hace días tuve una reunión con ella y me contaba como su trayectoria como ingeniera civil en la gerencia de proyectos de construcción y me mostraba su orden y su rigurosidad, ¿cierto?, en sus tareas y en sus cosas, que ahí es donde uno dice, bueno, eso es lo que necesitamos en la administración de propiedad horizontal. Necesitamos volvernos muy rigurosos, muy exigentes, porque es la única manera que podemos generar, o sea, que nos respeten, porque sé que mucha gente y no me escriben, no, es que nos irrespetan una cosa y la otra. O sea, la manera como uno se hace respetar es ofreciendo cosas de valor, cosas que realmente nos diferencien, ¿cierto?, de lo común y de lo normal. Entonces, por eso hoy convocamos a una charla, que esta yo creo que la tercera charla que tenemos sobre sostenibilidad, y a veces veo que no convoca mucho. Y no entiendo por qué, porque eso es uno de los imperativos categóricos que tiene el mundo en estos momentos. O sea, todo producto debe ser sostenible. Si un producto no es sostenible, ya no tiene futuro, porque nadie lo va a comprar, porque va a afectar el ecosistema, y si afecta el ecosistema, pues no vamos a tener mundo. Por ahí leía yo ayer de Al Gore, un candidato presidencial de los Estados Unidos, que no me acuerdo, creo que fue con Bush. Él decía, o sea, no hay economía si no hay sostenibilidad. Algo así, esas son las palabras que el hombre decía. O sea, nosotros no podemos tener una economía muy fuerte si no es sostenible, porque entonces no va a haber sostenibilidad. Después de este pequeño preámbulo, vamos a dejar la experta, porque yo no soy experto en este tema, y quiero invitar a Catalina Sanín, ingeniera. Bienvenida a edetodos.com. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy contenta, muy honrada de estar por acá. Y bienvenidos a todos. Muchas gracias también a todos por atender, por estar aquí pendientes. Y esperamos pues que nos llevemos unos mensajes claros y contundentes hoy en esta charla. Claro que sí. Catalina, contanos un poquitico de vos. Vos ¿tenés cuántos hijos? ¿Dos? Tengo 2 hijos, uno de 6 y otro de 4, Vicente y Antonio. Vicente y Antonio. ¿Próximos ingenieros civiles o ingenieros ambientales? No. Yo creo que ya estas generaciones estudiarán otras cosas muy distintas. Analítica de datos o alguna cosa así. Analítica de datos, Big Data, todo ese tipo de cosas. Pensará uno que será lo que se dirigen los chinches de nosotros. Sí, pero qué bien. ¿Estás trabajando en A6 hace cuánto tiempo? Llevo en A6 trabajando 2 años y medio. 2 años y medio. Contanos cómo inició ese proceso. Vos cuando entraste, lideraste ese proyecto, ese proceso ya de sostenibilidad, y exactamente cómo se llama el cargo y qué haces. Bueno, esto fue una necesidad de los gerentes, desde la gerencia de A6. Ellos sabían que tenían un vacío en la parte de sostenibilidad y que no solo los clientes ya empezaban a pedirles pues como algo que hacer en ese aspecto, sino que ellos también veían que hacia allá iba el mundo, que esto es como de sentido común, y el que no se monta en el bus, pues pronto se queda por fuera. Entonces, Carlos y Sebastián me invitaron a crear un departamento nuevo en A6 que se llama Crecimiento Sostenible. Y nosotros pues empezamos, yo soy ingeniera civil, en realidad la sostenibilidad fue algo que siempre lo he tenido como alrededor de mi trabajo, pero no ha sido el foco. Entonces, pues empecé a estudiar, a desempolvar muchas cosas de sostenibilidad y a enfocar y a darle un marco teórico a este departamento. Y para eso pues estudié las certificaciones LEED, que son pues como las que hoy en día más renombre tienen, que son de Estados Unidos, que vienen del GBCI, que es el Consejo Americano para Construcción Sostenible, y todo era de construcción. En realidad no hay nada de sostenibilidad, o hay muy poco de sostenibilidad en la operación y el mantenimiento. Entonces, pues basándonos en eso, empezamos a, el único que sí tenía algo de operación y mantenimiento era LEED de O+M, que es operación y mantenimiento. Sí tenía un caminito trazado,
y enfocaba este aspecto de la sostenibilidad aplicado a los edificios en 5 pilares básicos, que son los que nosotros trabajamos y montamos pues en ACEIS, que son energía, agua, residuos, transporte y bienestar humano. Esos son como las 5 grandes pilares, porque uno cuando habla de sostenibilidad pues habla de muchas cosas. Uno puede hablar de que la sostenibilidad es preservar los delfines rosados del Amazonas o sembrar árboles, o pues hay muchas cosas de cómo acercarse a la sostenibilidad. Es un mar enorme, pero entonces ya aplicado a tu día a día, a la operación y mantenimiento de edificios, se basa específicamente en estos 5 capítulos que les digo y tienen ya unos estándares de medición para ellos. Ok, entonces eso en la PH diría uno como de a pie, a veces es difícil o increíble. Uno dice, no, pues, yo administro un edificio residencial y tiene que ver con sostenibilidad, pero eso lo vamos a desarrollar en un momentico. Quisiera, antes que nada, mi nombre es Álvaro Londoño, como siempre los acompaño acá, después de la introducción siempre doy mi nombre, presento a la persona y explico un poquitico la metodología. A ver, en este año largo que llevamos ya, y que somos 2.400 en esta comunidad, cada vez crecemos más, 2.400 administradores, somos la comunidad más grande de Colombia. Próximamente tendremos buenas noticias acerca de cómo nos juntamos más con los proveedores, pero eso se los contaré luego. Hemos querido también en los webinars que sea muy dinámico, no siempre que sean presentaciones catedráticas, sino que sean dinámicas. Naturalmente tenemos que darle unos bloques, ¿cierto?, de presentación para no hacerlo tan interrumpido, pero los invito hoy a preguntar mucho. Uno dice, cuando uno no sabe nada es muy difícil preguntar, porque pues no sé nada. Cuando uno sabe un poquitico, pues pregunta, ¿cierto? Pero igual, o sea, hoy aquí estamos para aprender. Los invito entonces a abrir los micrófonos, me levantan la manito, yo les doy la palabra, ¿cierto? Y Isaac, que es uno de las personas que está detrás de esto a nivel tecnológico, le va a abrir el micrófono, o si no quieren hablar, también lo pueden hacer a través del chat. Eso es sobre la metodología. Igual también vamos a tener 2 encuestas, o más bien una encuesta que hace parte como de la presentación, y queríamos validar algunas de las cosas que están pasando o que está pasando en el mundo de la sostenibilidad en la PH. Y igual vamos a hacer una pregunta para rifar un curso. El curso que vamos a rifar era uno de los cursos básicos que tenemos de 20.000 pesos, pero yo hoy, y eso que me van a regañar los socios, me voy a ir con el de transformación digital, que es un curso de 98.000 pesos, que estoy muy, muy contento hoy, porque hemos hecho la valoración con las personas que lo hicieron hace unos 20 días y realmente la calificación está por encima de 4 o 5. O sea, en todas las cosas. Y eso a mí, o sea, ustedes no saben el esfuerzo que es tener esta plataforma, todo lo que hemos tratado de hacer, ¿cierto?, y llevarlos a ustedes y que nos califiquen bien, nos pone muy contentos. Entonces la invitación es eso, y que hoy se gane una de esas personas que están aquí el curso de transformación digital, lo puede hacer y pueda llevar tanto los temas de sostenibilidad, tanto los temas de transformación digital a sus compañías, para que se diferencien y para que cada vez no nos vamos a los que nos paguen menos y no a los que nos pagan más. Entonces, sin más preámbulos, Catalina, somos todo oídos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y reitero pues lo de poder participar. No hay pregunta tonta. En realidad quiero que sea, pues puede que les responda que no sé la respuesta, pero no sé, pues no se queden con ninguna pregunta. Voy a empezar a hacer una presentación. Bueno, ¿está bien? Entonces, nuestro tema hoy es energía solar en las copropiedades. Pues es un tema que ha venido surgiendo, creciendo muy rápido en el mundo y en Colombia también. Pero quiero empezar como con un abrebocas, o como conectándolo con lo macro que tenemos a nivel mundial y a nivel Colombia, de la energía renovable, y de cómo cada una de nuestras acciones en el día a día
pueden hacer eco en esa macroeconomía y en esa agenda que tienen los países y el mundo entero. Entonces, para empezar, les voy a leer pues como lo que preparé. Lo primero vamos a hablar de panorama energético nacional y mundial, después energía renovable no convencional, después transición energética, luego cuarta revolución industrial, principios de eficiencia energética, proyectos solares, generalidades, cómo evaluar proyectos de energía solar en mi edificio, viabilidades técnicas, modalidades de contratación, regulaciones asociadas y algunos ejemplos. Entonces, como ven, es amplia la agenda, es algo muy general, pero como para que les dé la visión de cómo el día a día de las acciones que tenemos hoy en día en las copropiedades pueden impactar esas grandes metas de país y de mundo. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es esto. Esta es la matriz energética de Colombia. Esto significa que de aquí, en estos porcentajes, es como Colombia tiene la energía, pues, o se consume la energía porque tiene una capacidad instalada. Miremos que, por ejemplo, la hidráulica tiene casi que el 70%. Nosotros casi que el 70% de nuestra energía proviene de energía hidráulica. ¿Qué es energía hidráulica? Nosotros, por tener este país que tenemos con riqueza geográfica, con muchas montañas, con mucha agua y mucha riqueza pues hidrológica, todos los embalses que generan energía están contados aquí, y el 70% de la energía que usamos proviene de energía hidráulica. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la energía hidráulica, si es o no renovable y todo. Entonces, el 30% restante viene de gas, de carbón y de diésel, y solo un 0.98% viene de energías de fuentes no convencionales para energía. El 30% de la térmica proviene entonces de carbón, del petróleo, del gas o del carbón, que son recursos no renovables, es decir, que son finitos, a pesar de que son muy abundantes, en algún momento se acabarán. Y las no convencionales, entonces voy a pasarme aquí, después me devuelvo. Entonces tenemos dos fuentes de energía. La energía sabemos que ni se crea ni se destruye, pero está en la naturaleza y la podemos sacar de algunas fuentes. Las convencionales, que son las más comunes, se llama convencionales es porque son las más comunes, las más usadas a nivel mundial, y en nuestro caso es la hidráulica y el combustible fósil. Estas son energías ampliamente estudiadas, ampliamente usadas. La mayoría del mundo consume la energía así, o saca la energía de estas fuentes. Pero entonces vienen las fuentes no convencionales de energía, FNCE. Esas son las siglas que uno empieza como a mirar mucho cuando se vuelve lector de sostenibilidad. Entonces, la primera fuente no convencional de energía es el sol, la energía solar. El sol, sabemos que podemos generar energía a través de la radiación solar. Y es no convencional y es renovable. No convencional significa que no ha sido estudiada ampliamente, que llevamos poquito tiempo estudiándolo, aunque los primeros paneles solares, pues, podemos decir que fue antes de llegar a la Luna, porque ya habían satélites de silicio que eran paneles solares, pero en realidad era muy costoso, no era una manera fácil de sacar energía, de generar energía desde la radiación solar. Otra fuente de energía no convencional es la eólica, que como todos sabemos es del viento, que también es por una turbina que vuelve el viento en energía eléctrica. La biomasa, que son los residuos agrícolas, la materia orgánica, todo esto también puede generar energía. Y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Esta me encanta a mí porque soy ingeniera civil y porque, a diferencia de las grandes centrales hidroeléctricas, estas toman la energía a filo de agua, entonces no hay que hacer represas, no hay que hacer grandes embalses, no hay que hacer grandes inundaciones, entonces toma la energía a filo de agua, esto hace mover una turbina y genera energía eléctrica.
Por eso se ha considerado que es renovable y que es una fuente no convencional. Entonces tenemos como dos distinciones. Primero, que sea renovable o no renovable, es decir, que use una fuente que se acabe o que no se acabe. La única que se acaba aquí es el combustible fósil, porque sabemos que petróleo, a pesar de que hay mucha cantidad en el mundo, pues en algún momento va a acabarse. Pero lo otro no, pues sol vamos a tener hasta que el mundo se acabe, el viento también, la biomasa se genera muchísimo y el agua pues también la tenemos, pero les voy a decir como el asterisco que tenemos con la energía hidráulica en grandes escalas. Lo que pasa con la energía hidráulica, que es la que más ampliamente está en Colombia, es que tiene unos impactos, pues los puristas dicen que en realidad no es una energía limpia, porque primero que todo el impacto ambiental y social que genera un embalse, pues es muy grande porque inunda grandes territorios de tierra, a veces pueblos enteros, y se van cultivos, se van pueblos, se van culturas milenarias, porque ahí quién sabe qué se inunda y qué se pierde. Entonces, pues eso es una de las cosas. Y lo otro, que es lo más importante, es que cuando hay condiciones normales de clima en Colombia, pues podemos usar los embalses perfectamente, las turbinas generan y tenemos energía hidráulica en nuestros edificios. Pero cuando no, cuando hay poca lluvia, cuando hay poca agua, cuando los embalses bajan, pues entonces Colombia no puede generar el 70% con su energía hidráulica, sino que tiene que prender las térmicas. Entonces es ahí donde pues tenemos hidráulica, pero si las condiciones del clima están normales. Y eso pasa, pues eso en realidad el último año ha sido muy lluvioso y tal vez no haya sido el problema, pero hemos tenido periodos de mucha sequía donde hemos tenido que prender las térmicas y eso es cíclico y cada vez como más errático porque el clima en realidad no es muy predecible pues en Colombia. Entonces, esa es como la parte de las energías, ya sabemos de dónde vienen. Esta es la matriz energética de Colombia y no quiere decir que es la matriz energética del mundo. Pues esto, cada país tiene de dónde, pues buscará según su riqueza, según sus características geográficas, de dónde sacar la energía. Nosotros, como les digo, por tener tanta riqueza geográfica, tantas montañas, tanta agua, podemos hacer embalses, pero no todo el mundo los puede hacer. Entonces, en la gran mayoría de los países del mundo se usa la energía térmica, la energía de combustibles fósiles. Es decir, casi que si hacemos una matriz energética del mundo, el 80% de la energía del mundo es combustibles fósiles. Catalina, en el 90 Colombia entró en una, cierto, fue en el 90, te estaba muy chiquita. Sí, pero sí me tocó en el racionamiento. En el racionamiento, el apagón, cierto, y fue precisamente por eso, la niña y eso secó los embalses y nos quedamos sin energía. Creo que eso fue la causa. Así es. Y eso es uno de los picos más bajos que ha tenido, pues que hemos tenido en temas de pluviosidad, pero no necesitamos estar en ese punto para prender las térmicas, es decir, los embalses tienen que funcionar con casi que un 60% de agua, porque si no las turbinas no alcanzan no pueden generar. Entonces, cuando los niveles de lluvia bajan, las térmicas se prenden. Claro. Catalina, ¿y las nucleares están en las térmicas? La energía nuclear. Pero nosotros no tenemos nuclear en Colombia. En realidad, okay, eso son otras tecnologías y no hay nuclear. No, sí, la pregunta que te la hacía era, pues, porque obviamente nosotros no la tenemos ahí, no, sino que no sabía qué clasificación tiene, pero a partir del desastre en Japón, ¿cierto? Alemania, Francia prohibieron esas energías, ¿no? Sí, comenzaron a poner un objetivo de transformarse a lo que hoy vamos a ver, ¿cierto? Así es, ahorita sí, hacia allá vamos. Sí, porque en realidad, pues, la energía, como les voy a decir más adelante, pues mueve la aguja en el sector económico. La energía marca la parada. O sea, ahorita les muestro qué relación hay entre el consumo energético y los cambios en la revolución, en la economía a través de la historia. Entonces, dame un momentico y seguimos más adelante. Claro que sí.
avancemos, tranquila. Esto es lo que les hablaba, esta es la matriz energética mundial, entonces, pues el 78.4% sigue siendo combustible fósil, ¿cierto? Y solo el 19% proviene de energías renovables. Esto es al año 2013 y las renovables pues están aquí todas listadas, yo solamente les traje como las más conocidas, pero en realidad es la biomasa, el etanol, el biodiesel, el hidropower, el viento, y la solar fotovoltaica, la solar térmica, la geotérmica, que es la de los mares, o la de los océanos. Bueno, en fin, entonces solamente un 19% de todo el mundo está siendo renovable. Nosotros en Colombia pues podemos decir, listo, tenemos una energía más o menos limpia porque es hidráulica, pero es que es muy triste tener solamente un 0.98 en energías renovables, que ahí la mayor parte se la llevan las PCHs, que son las pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces en eólica y en solar tenemos muy poco. Entonces hacia allá van nuestros objetivos y ya les voy a decir qué está haciendo el país y qué está haciendo el mundo para aumentar y para cambiar un poco esta matriz. Porque entonces lo que se está hablando hoy en día es de una transición energética, y esto es un término que lo oímos ya mucho porque hasta las empresas como Chevron, como Shell, como Texaco, como Exxon, todas tienen un departamento de transición energética, es decir, no vamos vamos a seguir explotando petróleo, pero además vamos a empezar a meterle todo el estudio a cómo en la segunda mitad del siglo XXI, lleguemos a que los fósiles, que no usemos energía de fósiles, no usemos energía de petróleo. Entonces, eso es como el objetivo que ya está trazado y todo el mundo está hablando de esto y ya hay, pues vamos a ver ahorita todas las reuniones de descarbonización en el mundo que apuntan a que en la segunda mitad de este siglo estemos en cero consumo de combustibles fósiles. Y todo esto, pues simplemente uno no usa, esos objetivos no simplemente son para que dejemos el petróleo quietico y no usemos el petróleo sino otras cosas. Es precisamente porque la extracción de petróleo y todo lo que conlleva el uso y la combustión de petróleo, de gas, de biodiesel, de fuel, es tan contaminante y tiene tantas emisiones de CO2 al ambiente que se ha estudiado que todo esto está cambiando el clima del planeta. Entonces no es simplemente por hacerle la guerra al petróleo, sino porque estamos siendo afectados por él, y eso es la sostenibilidad. La sostenibilidad, el principio de la sostenibilidad es que la naturaleza debe estar en función del humano y no al revés. La naturaleza la hicieron para nosotros poder aprovecharla, pero no abusar de ella, y poder dejarle a nuestras generaciones futuras unos recursos que también ellos puedan pues vivir tranquilamente con los recursos no renovables. Entonces, a nivel mundial, entonces ya vimos que tienen ese plan, esa transición energética, que para la segunda mitad del siglo XXI estemos en cero uso de combustibles fósiles, y en Colombia pues también se ha acelerado. Voy a poner primero esta. Y en Colombia también tenemos una meta para mitigar o para bajar estas emisiones de CO2 al ambiente, y Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el 2030. Catalina, es decir, yo te hago una pregunta ahí en ese tema. Esos protocolos, el de Kioto, yo estudié hasta el protocolo de Kioto, yo el de París ya no me lo sé, pero me acuerdo que habían dos clases de países. Unos países industrializados, ¿cierto?, que están obligados a bajarlo, ¿cierto?, que son los que los firman. Y unos países que se supone, como nosotros no somos industrializados, no llegamos con unos topes, unos límites de contaminación, ¿cierto?, de emisiones de CO2. Entonces, los que se adquieren, ya no recuerdo exactamente. ¿Tienes alguna información sobre eso? O sea, ¿por qué Colombia se compromete igual con esa reducción del 20%? Bueno, eso es interesante, yo estaba leyendo en estos días, y es que el protocolo de Kioto fue en 1996 y fueron solamente los países desarrollados, es decir, Alemania y todos los desarrollados.
Y empezaron a decir, sí, tenemos que hacer algo por el cambio climático, por las emisiones de CO2, por el uso de combustibles fósiles, pero no invitaron a nadie más y se pusieron unas metas y hablaron solos. Pero después, en 2014, hubo la Conferencia de París, que es así, fue donde estuvieron 180 países y todos dijeron hay que hacer algo en la reducción del CO2 al ambiente. Entonces, y cada sector de la economía, entonces el sector transporte tiene que bajar un 2%, el sector agricultura tiene que bajar, según cómo se consuma dentro, cada presidente llegó a decir a su país cómo se tenía que reducir esa emisión de CO2 al ambiente. Ok, gracias. Entonces, la línea negra es cómo hubiera o cómo sería si seguimos la tendencia de crecimiento en esta emisión de gases de CO2 al ambiente, que son los gases de efecto invernadero. Pero entonces, y eso es business as usual, BAU, business as usual. Y pues entonces desde el 2015 dijeron, bueno, al 2030 tenemos que proyectar una reducción del 20% con respecto a lo que sería si siguiéramos creciendo sin ningún control. Entonces, esa es la meta de nuestro país, eso está escrito, eso obligatorio. Sí, señor, es de obligatorio cumplimiento, es un compromiso. Y entonces aquí nosotros vemos que el gobierno ha hecho mucho por esto, pues ha habido un crecimiento acelerado de las fuentes no convencionales de energía en los últimos años, yo diría que a partir del 2014, pues primero por los acuerdos de descarbonización en el mundo que ya les hablé, pero segundo también porque el gobierno hizo regulaciones que incentivaban a que estas energías se promovieran en el país. Por ejemplo, la ley de 1715 que salió en el 2014, que trata de unos incentivos a nivel de impuestos para los que implementen proyectos de sostenibilidad y de eficiencia energética. Y la CREC 030, que creo que acabó de viabilizar los proyectos de paneles solares, porque lo que permite esta resolución es devolverle al sistema la energía que genero en mis paneles solares y no me gasto. Entonces, esas dos para mí. Catalina, ¿nos repites, porfa, ese último? Que eso yo creo que va enfocado mucho a lo que hoy vamos a tratar, y es cómo devolvemos la energía, ¿cierto?, que no se consume, claro, y la que producimos a través de los paneles solares que tenemos dentro de nuestras copropiedades. Algo así, ¿cierto? Sí, así es. Esa es la pregunta del examen. Mentiras. Me adelanté. No sé yo. No, mentiras, no es, pero sí va por ahí. Entonces, yo creo que una de las cosas que incentivaron este crecimiento rápido de las fuentes no convencionales son los incentivos, las leyes que se han creado para incentivar estas nuevas fuentes no convencionales. Entonces, la primera es la ley 1715, que es la de beneficios tributarios, todo el mundo la conoce así, y la CREG 030, que es la de venta de excedentes, es decir, la energía solar que yo produzca en mi propiedad y no consuma, porque no la puedo consumir, la puedo devolver al sistema y el operador de red está obligado a comprármela. La CREG es la Comisión de Regulación de Servicios Públicos, ¿cierto? De energía y gas. De energía y gas. De regulación de energía y gas. Sí, esa es la que nos manda aquí en todo esto. Entonces, bueno, entonces esas tres cosas, primero los acuerdos a nivel mundial, después las regulaciones a nivel país, y una que me parece importante es el activismo pasivo, es decir, las nuevas generaciones hoy en día puede que sean lo que sean, pero en realidad sí tienen una conciencia ambiental y quieren cada vez más saber de dónde viene la energía que me estoy consumiendo, de dónde viene el blue jean que me estoy poniendo, cómo fue hecho, es decir, ellos quieren ir al fondo de las cosas y hay un cambio pues ya estudiado en este aspecto. La comida que están consumiendo hoy en día la cuestionan mucho más, bueno, etcétera, etcétera. Y pues entonces dos cosas que hizo el gobierno últimamente, en el 2019 hubo subastas para cargo de confiabilidad. Yo no voy a entrar mucho en esto, pero en realidad se lograron contratar 2.000 megavatios en energía solar y eólica
por unas subastas que hizo el gobierno. Es decir, el gobierno sacó a licitación unos grandísimos proyectos de energía solar en unas granjas por allá, en unos campos gigantes, unos espacios gigantes, para generar energía solar y para mover un poquito esa matriz que les contaba ahorita. Entonces, pues 2.000 megavatios no va a mover mucho, pero va a empezar a mover, pues alguna adición se hace, pues. Entonces, en el 2024, cuando entren en funcionamiento estos dos grandes proyectos que se están haciendo, vamos a tener un 7.5% de energía solar y correspondiente pues a esa matriz que les dije al principio de energía solar y eólica. Bueno, entonces aquí les quiero como conectar las dos ideas de las que he venido hablando, de dónde provienen las fuentes de energía, cuáles son, de dónde proviene la energía que consumimos en Colombia y por qué hay protocolos y conferencias que dicen que hay que bajar el CO2, ¿qué tiene que ver el CO2 con la energía? ¿Cierto? Eso siempre uno como que dice, pero bueno, entonces les cuento que hay una resolución 385 que sale cada año, se actualiza cada año, esta es la última del 24 de diciembre del 2020, donde dicen, según esa matriz energética que tenemos, ¿cuántas toneladas de CO2 puedo evitar emitir al ambiente por cada tonelada o por cada megavatio que yo genere con una fuente no convencional? Entonces, para este año, el número que rige es 0.591, que son las toneladas de CO2 que puedo evitar emitir al ambiente por cada megavatio hora que genere por una fuente no convencional. No sé si quedó claro, lo repito. O sea, eso es un dato muy técnico, pero yo creo que es un dato muy técnico, pero lo que yo creo es que lo que tenemos que entender ahí es que, a ver, si tenemos, que nos explicaste al inicio, y a ver, y vos me decís si entendí o no entendí, y abro de una vez los micrófonos, ¿cierto? Para que la gente comience a preguntar. Pero lo que entendemos ahí es, a ver, si utilizamos energías fósiles, eso genera una contaminación, ¿cierto? Y dejar de contaminar es lo que nos va a pagar de alguna manera, ¿cierto? Es un mecanismo de desarrollo limpio que, si no estoy mal, se llamaban bonos de carbono, ¿cierto? Y eso tiene un valor en un mercado y eso se compra, ¿cierto que sí? Es más o menos lo que nos querías transmitir. Así es, sí, pero también es la idea general es que por cada kilovatio generado en una matriz energética cualquiera, pues ellos van y hacen la equivalencia de, listo, un kilovatio generado y consumido en una matriz energética colombiana emite tanto CO2 al ambiente. Pero entonces lo comparan contra si este kilovatio se hizo con energía renovable, como energía solar, pues no emite lo que emitiría ese otro kilovatio que me gasté con la matriz energética colombiana, ¿cierto? Sí, claro, sí, es entendible. Pongamos en los rellenos sanitarios, el metano lo voltean a producción de energía muchas veces, o estabilizan la materia orgánica, ¿cierto? Entonces calculan cuánto sería el relleno, si el relleno sanitario tuviese enterrado la materia orgánica con todo, ¿cierto? Eso, la producción de gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, si esos gases se salen así sin ningún control, tanto produce, ¿cierto? Y si los estabilizo, ¿cuánto debe producir? Y eso tiene esa equivalencia en CO2. Es lo que, ¿cierto? Es la explicación que vulgar, sí, mejor dicho. Así es. Volvamos a decir, por cada megavatio hora que yo consuma de energía limpia, de energía renovable, de energía solar, estoy evitando emitir al ambiente 0.59 toneladas de CO2. Ok, así se lee totalmente claro. O a menos a mí. Si tienen alguna duda, recuerde que podemos hacer uso del micrófono o del chat para que hagamos las preguntas y Catalina Sanín nos dé respuesta. Nada, ¿muy tímidos o qué? No, hombre, esta gente, hombre. Aquí es muy bueno que hagan preguntas porque ya vamos a cambiar un poquito hacia la revolución industrial, pues hacia los desarrollos. Ok. Niños, preguntas. Si no, seguimos. Necesitamos una manito levantada. A ver, salgamos de la, ¿cómo es que se dice por ahí? De la... Quedemos mal, no importa. ¿Verdad que yo aquí me tiro al agua? Sigamos y ahorita. Sigamos, porque no, por el momento no hay preguntas todavía. Perfecto, bueno.
Ahora entonces quiero hablar de los cambios en las fuentes de energía han traído consigo muchas revoluciones. En realidad la vida cambia, la economía cambia, y entonces aquí podemos decir que la revolución industrial que conocemos de Inglaterra, pues una de las grandes motivos que la generó fue la mecanización, y fue porque cambiamos de leña a carbón. Entonces miren qué tan importante es la fuente de energía que usemos para hacer toda nuestra vida, o la mayoría de nuestra vida, para producir objetos, para transportarnos, para todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida, sea la que sea. Pues genera cambios en la economía. Entonces, la gran revolución industrial, que es la que conocemos, la única que se estudia, pues, mentira, la que se estudia de Inglaterra, pues, que empezaron las máquinas a vapor, la energía hidráulica y la mecanización, que se dio en 1760, 1840, fue porque hubo también un cambio de fuente de energía. Ya no usaban leña, sino que usaban carbón, ¿cierto? En la segunda revolución, que no tiene nombre pues así como explícito, pero sabemos que en 1850, 1914 hubo un cambio importante en la economía, fue precisamente porque cambiamos de carbón a petróleo. Empezó a surgir el petróleo, entonces pues ya la vida era muy distinta, ya las cosas que se podían hacer eran otras, se empezó la producción en masa, la cadena de montaje y electricidad. Bueno, y la tercera revolución, esto pues es un autor, esto yo no sé si es conocido, pero esto tiene su fuente, por ahí la puse. Y la tercera revolución es la informática, que se puede decir que empezamos a partir del 2006 en la revolución informática, donde llegó la automatización, las tecnologías de información y la comunicación, las TIC. Y aquí podemos decir que ya empezábamos a hablar de que el petróleo tal vez no, de que tenemos que empezar a cambiar a otras fuentes. Y ya la cuarta revolución, que es la que estamos viviendo, que se dice que empezó en el 2011, pues aquí es la cuarta revolución digital, que habla del Internet de las Cosas, o el IoT, la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica. Y aquí precisamente, pues en estos dos no hay un cambio así como tan agresivo de carbón a petróleo, de leña a carbón, pero sí tal vez es que estemos ya tendiendo a hacer el cambio hacia fuentes no convencionales y renovables de energía, y dejar el petróleo un poquito más subestimado. Catalina, que ese tema de las revoluciones que vos traes es muy interesante. La primera revolución que hubo, la revolución de la comunicación, o sea, cuando pasamos del Homo erectus, ¿cierto? Y el Homo sapiens, y comienza a comunicarse, ¿cierto? Exacto. Y entonces el hombre comienza a comunicarse y comienza a hablar y a idear cosas, y a idear dioses y a idear una cantidad de cosas. Y eso lo llevó a la revolución de la agricultura. Y pasaron cientos de años, yo no recuerdo. Y entonces dominaron el trigo y dominaron los cultivos. Y eso los hizo asentar. Y pasaron años de asentamiento hasta llegar a la primera revolución, que vos bien lo decías, es la que más conocemos, que es la revolución pues como de la mecanización, y fue el conocimiento de lo que hacía el calor. Entonces comenzaron a conocer el vapor, y entonces movieron los barcos a vapor y comenzaron a mover el primer tren. Por eso es que en Inglaterra, y vos lo decías, el primer metro, nosotros imagínense todavía pensando en Bogotá, que si es subterráneo, que si es aéreo, en unas discusiones que realmente son bizantinas. Y ellos en 1850 o antes ya tenían metro o trenes. El primer tren fue en Inglaterra, y fue por el conocimiento de eso y la utilización inmediata de esas tecnologías. Y mire todo lo que nos demoramos para llegar a la mecanización, para luego entrar a la electricidad con Nicolás Tesla. Creo que la corriente alterna, vos que sos ingeniera, sabes más de ese tema, ¿cierto? Sí. Y eso desemboca y llega a la revolución informática. O sea, ya tenemos todo a la mano, nos metemos a internet y ahí resulta toda la revolución de la innovación, y esa cuarta revolución tan interesante que nos estás contando. Entonces, realmente, o sea, vamos muy, muy, muy rápido y nos tenemos que subir al bus. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero nosotros que subir al bus. De ahí no nos pueden bajar. Sí, así es. Y yo creo que al hombre le cambia el entorno, entonces pues el hombre se tiene que adaptar a nuevas cosas, entonces, o al revés también, eso es un círculo, pero sí es verdad que hay cambios pues drásticos y están muy relacionados a la fuente de energía.
Claro que sí. Bueno, entonces ahora ya como estamos en la revolución industrial, en la industria 4.0, pues entonces hablamos de todas estas cosas que tenemos que echarle mano, que en realidad son herramientas para nosotros, que ya están muy al alcance, porque en realidad ya no son costosas, ya están al alcance de todos y para todos. Por ejemplo, el Internet de las cosas, que para mí es una de las cosas más impresionantes y más bacanas de todo, porque es medir un objeto en todas sus variables en tiempo real y yo poder mirar esas variables en cualquier momento y poder actuar acorde a eso. Entonces, pues eso es muy interesante y para nosotros tiene una aplicabilidad grandísima. Perdón. Espérate que dice algo mal. Yo creo que le diste Sí. foco a mi Sí. video y ahí me tenés, vea, Es que no sé por qué. Entonces, el Internet de las cosas tiene mucha aplicabilidad en nuestro quehacer. Una de las aplicaciones más importantes para mí hoy en día es los medidores de eficiencia energética. Es decir, hoy en día, a diferencia de hace unos pocos años, donde teníamos simplemente un dato para nuestro consumo en nuestros edificios, que era el dato que bien o mal nos daba EPM o nos daba la empresa de operador de red, y que teníamos que confiar y correr a pagar. Hoy en día podemos medir en tiempo real cualquier equipo y todos los equipos en conjunto o por separado, cualquier sistema, el sistema de frío, torres de enfriamiento, ascensores, iluminación, todos los equipos podemos, por ponerle un medidor de eficiencia energética, un medidor inteligente, podemos tener información en tiempo real, porque lo que hace ese medidor es que cada hora o cada minuto empieza a leer el consumo de ese equipo, de ese sistema, y lo manda a la nube. Entonces ahí es donde empieza el Big Data y empieza todo esto que también es algún aspecto de la industria 4.0. Y entonces pues yo con esa nube gigante de información que se llama Big Data y con un análisis de todos estos datos puedo empezar a mirar el comportamiento en tiempo real de mis equipos. Y eso para mí es muy valioso, porque entonces puedo yo analizar qué pasó el fin de semana, qué pasa a las 4 de la mañana, porque se disparan algunas iluminaciones que no deberían estar, etcétera, etcétera. Son análisis muy, muy importantes que se pueden hacer y solo se logran con estos medidores de eficiencia energética. De lo contrario, pues no teníamos sino el contador de PM que lo medía, que lo iban a mirar una vez al mes y con eso nos cobraban. Pero hoy en día podemos hacer mucho más con la información y esto preciso es la revolución digital o la industria 4.0. Catalina, vos lo decís, una cosa lleva a la otra. La Big Data surge de que primero teníamos unos datos que unos computadores muy sencillitos nos daban, o que nos daba un contador en la puerta, ¿cierto? O que nos ponían un contador o un control que le ponían a cualquier equipo. Ahora, como vos lo decías, todo se mide. Entonces son tantos datos que eso ya se convierte en Big Data, muchos datos, ¿cierto? Y la definición de Big Data, para de pronto los que no la conozcan, es cualquier cantidad o volumen de datos que un sistema normal no pueda procesar. Entonces, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de procesadores de muy alta, o sea, eficacia, pues, ¿cierto? Y eficiencia para poder optimizarlos y poder sacar datos, pues, o analítica de datos. Eso era como un chulito ahí que le hacía, porque hay veces cuando hablamos así como de ciertas cosas, no las entiende, todo el mundo no las entiende. Entonces, hacía pues, una pequeña... Sí, es verdad que es que hoy en día nos llenamos de un montón de vocabulario y todo tiene un sentido muy grande y uno se va volviendo como analfabeto en estas cosas y en realidad hay que estudiar y hay que actualizarse mucho. Bueno, entonces de aquí pues surge también un principio de eficiencia energética que yo siempre recurro a esta gráfica porque me parece muy buena y es, pues imagínense, pues lo que nosotros pagamos en una cuenta de servicios son kilovatios hora consumidos, es decir, la Q o la cantidad de kilovatios que yo me consuma por un valor del kilovatio, por una tarifa. Entonces, yo pago esto, yo estoy en A y yo pago esto. Pero entonces, si yo quiero empezar a hacer una mejor gestión de mis consumos, yo debo moverme hacia atrás en el eje
X, es decir, tengo que disminuir este consumo, tengo que ir de aquí hasta acá, de A hacia B, y lo puedo lograr mediante varias cosas. Hay muchas cosas y entre ellas pues todas estas que o esta que les he mencionado, que es esa medición en tiempo real, porque pues teniendo la información tengo mucha maniobra, la información en tiempo real te da mucha maniobra para hacer y entonces puedes desplazarte en tener una mejor gestión, un consumo real del recurso energía pues en tu edificio. Y ya después cuando estás en C, lo que quisieras es bajar la tarifa. Entonces aquí es donde entran todas estas prácticas o proyectos de paneles solares o de energías renovables o energías no convencionales para bajar mi tarifa y para dejar de depender de una tarifa que me la dictan por oferta y demanda y que simplemente no puedo tener maniobra a no ser de que haga algo en pro de eso, que sería poner paneles solares en mi urbanización, en mi edificio, en mi copropiedad. Catalina, ahí es donde veo yo el impacto de tu labor en A6 y en los edificios, porque es que si hay algo más finito que la energía es el presupuesto como tal. Los presupuestos de los edificios son muy corticos, ¿cierto? Y ahí es donde se diferencia un administrador de decirle al consejo, a la junta, venga, yo tengo la fórmula para que ahorremos una plata, ¿cierto? Va por ese lado. Yo tengo la fórmula, ¿cierto?, de que podamos optimizar ese presupuesto y no nos lo gastemos en energía. Vamos por ese lado, ¿cierto? Así es, perfecto. Y además que es que el ítem energía o servicios públicos en un presupuesto de administración pesa y pesa bastante, puede llegar a un 20%. Entonces, si nosotros, y con un incremento en una tarifa que nunca sabemos cuánto es, eso proyectamos una cosa y estamos en 2X al año siguiente. Entonces, eso es una cosa y no podemos controlar porque es una variable externa. ¿Quién controla desde un edificio el valor del kilovatio? Nadie. Nadie. A no ser que compre en bolsa y porque tenga un cierto nivel y compre en bolsa y tenga un margen pequeño de negociación, ¿cierto? Muy que pequeño. sean centros comerciales muy grandes o edificios muy grandes que posiblemente compren en bolsa, ¿cierto? Mercados no regulados, sí, así es. Mercados no regulados, pero que es, también pues el margen es poquito de negociación. Aquí sí es la maniobrabilidad del mismo edificio. Así es. Bueno. Súper. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar de paneles solares, que yo creo que es lo que les interesa. Qué pena, ha sido larga la introducción, pero ya sí vamos a empezar en el tema pues que les compete. Y esto es para mostrarles pues a nivel mundial cómo es la radiación solar. Entonces, para Catalina, sabes que te voy a interrumpir en segundo porque tenemos una encuesta que vos me pasaste que me gustaría que la hiciéramos y la revisáramos en pantalla antes de iniciar esto, porque tiene que ver con el tema que sigue. ¿Te parece? Sí, señor, dale, sí, adelante. Claro que sí. Entonces, Emerson o Valentina, si es tan amable, nos pueden compartir el enlace en el chat para que las personas, por favor, nos ayuden resolviendo esa pequeña encuestica, ¿cierto? Y que eso te dé guía a vos para saber cómo encauzas esta segunda parte de la charla. Ahí está nuestro chat, se meten a ellos, es una plataforma que se llama SurveyMonkey. Son 2 preguntitas, por favor nos la responden y enseguida las vamos a ver aquí en pantalla que nos la va a publicar Emerson. Perfecto. Emerson, no, Anderson. Le cambié el nombre ya a Emerson, hombre, ¿verdad? Demos unos 40, 50 segunditos para que la gente nos va contestando. Catalina, qué interesante, entender uno que la intervención en el tema de sostenibilidad de los edificios es lo que posibilita la viabilidad del edificio de alguna manera, porque yo creo que edificios que consuman mucha energía se hace muy costosa su operación o casi inviables a futuro. Sí, pero también pues es como ponerle un ojo al consumo de energía en el edificio, porque no es simplemente de lanzarse a hacer proyectos de paneles solares en el edificio, sino de empezar a evaluar esa variable que tanto sube y que tanto cuesta, que es la energía. El kilovatio en Colombia es costoso, es que 500 pesos o casi 600 es muy costoso, pues pues es un recurso muy costoso y además con un incremento indefinido,
pues puede ser un 10, puede ser un 20, a veces no sabemos cómo proyectar esa variable, entonces es importante llevarle la pista, no solamente pues lanzarse a hacer paneles solares, pero sí llevarle la pista juicioso y pues detalladamente. Ok. Le pregunto cómo van, si quiere por el chat me van diciendo cómo le está yendo con la plataforma, ya respondieron, no respondieron. Anderson, perdón, ¿cómo vamos? Silencio total. Anderson, ¿cómo vamos en la encuesta? La gente, la comunidad nos está respondiendo. Demos otros 15 segunditos y revisamos lo que tengamos ahí de respuestas. Entonces, una vez tengas, estos pasen 15 segunditos, Anderson, perdón, nos publicas, por favor, cuál fue las respuestas. Catalina, ¿cómo te has sentido? Seguimos, no, muy bien, muy bien. Es un tema muy apasionante. En realidad yo pues empecé en el tema de sostenibilidad y estudié, pero es que la energía es una cosa demasiado interesante. Entonces, este es un mundo muy, muy interesante y que todos los días tiene avances de innovación, de ciencia, de tecnología. Entonces, me parece muy bueno. Ok, por aquí hay una manito levantada. Isada, porfa. Le vas dando la palabra a la persona y Anderson nos va publicando los resultados. La pregunta entonces era ¿en qué estado se encuentra la implementación del proyecto de paneles solares en su copropiedad? Y entonces era solicitud por el consejo o presentación del mismo administrador. Estudio de evaluación, el 10%. Se está implementando un 10% y un 70% no ha avanzado en ese tema. O sea que yo creo que eso te da una línea, ¿cierto?, de cómo vamos a iniciar. La segunda pregunta, Anderson, es ¿qué tan preparado se siente para adelantar un proyecto de paneles solares en su copropiedad? Entonces dice, dale un poquitico más arribita que no lo logro mirar acá. O sea, nada preparado el 50%, poco preparado el 30%, moderadamente preparado el 20% y extremadamente preparado solamente el 1 o algo así por ciento, ¿cierto? Entonces eso quería antes de iniciar ese tema, porque yo quiero llamar un tema aquí la atención y le voy a hacer una cuñadura a 6, y es que Catalina y ellos tienen esa unidad donde se pueden asesorar, consultorar y generar acompañamiento. A veces buscamos acompañamiento en lo jurídico, en temas de ingeniería, pero en este tipo de cosas no. Y este tipo de cosas generan valor. Entonces, quiero exponer que A6 presta ese servicio. Entonces, si ustedes tienen o necesitan acompañamientos, aquí tienen a Catalina, que es toda una experta en el tema, para que los acompañe. Recuerde que en la administración antigua, los viejos le decían a uno tiene que tener, cuando uno gerencia una empresa, tener un abogado a un lado y al otro lado un contador. Pero hoy tiene que tener un ingeniero al lado hablando de sostenibilidad, porque eso es lo que genera recursos. Bueno, Catalina, ya miramos los resultados. Continúa entonces con tu presentación. Gracias, Álvaro. Aquí sigo. Bueno, entonces, aquí era para mostrarles que como el sol primero es renovable, o sea que no se acaba, y Colombia tiene una posición geográfica privilegiada también, no solamente en montañas y en mares y en ríos, sino también en el sol, porque estamos muy cerca de la línea del Ecuador y tenemos una radiación solar permanente todo el año, no tenemos estaciones y casi que el sol llega perpendicular a nuestro país. Entonces, también tenemos riqueza solar. Esto para mostrarles, perdón, pongo modo presentación, ahí. Entonces, esto es un panel solar. Un panel solar es una innovación que se dio y que se sigue dando y que todos los días avanza más. Es una placa de silicio, que es un componente ensanduchada entre dos vidrios.
Entonces, los rayos solares chocan acá y empiezan a generar, pues, o generan energía solar por estos fotones y porque la luz no solamente es una onda, sino que también tiene fotones. Entonces, todo esto se vuelve energía eléctrica que por los bus bars se canalizan hacia un inversor. Entonces, aquí la energía eléctrica la energía solar se vuelve eléctrica y se vuelve eléctrica, pero se vuelve eléctrica directa. Y como nosotros en la casa o en el edificio la necesitamos en corriente alterna, necesitamos un inversor. El inversor, su primera y principal función, estos son los inversores, hay muchas marcas, esta la manejamos nosotros, convierte la corriente directa a corriente alterna. Entonces esto para mí casi que es el cerebro del proyecto de paneles solares. Son inversores que esa energía solar la vuelven eléctrica, pero está como no la puedo usar, entonces la vuelven en corriente alterna. Esos inversores los llamaríamos como ¿cómo se llaman estos? Los que estallan en las calles. Se me va el transformador. Ese es el que transforma de alguna manera la energía, ¿cierto? Directa a alterna. Sí. Okay. Catalina, tenemos una mano levantada y no sé si era Marta Cecilia Pino Salas que nos pregunta, sí. No sé si era ella o era otra persona. Estamos hablando de la energía tanto de áreas privadas como de las zonas comunes. Vuélveme a preguntar, por favor. Claro, dice Marta Cecilia Pino Salas, nos pregunta, ¿estamos hablando de la energía tanto de las áreas privadas como de las zonas comunes? Bueno, siendo administradores de zonas comunes y usando las terrazas que son áreas comunes, estamos hablando únicamente de la energía consumida en las zonas comunes, no en las privadas. Porque una propiedad horizontal pues tiene un techo que es de uso común, entonces solo lo puedo usar para el bienestar de la comunidad, no para beneficiar a un privado. ¿Cierto? Bueno, entonces, volviendo aquí, paneles solares. Quiero decirles varios datos de los paneles solares que hoy en día estamos usando. Un panel es de 2x1, esa es más o menos la dimensión de un panel solar hoy en día. Cuando decimos cuánto pesan los paneles solares, podemos decir que pesan 15 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, que un panel si mide 2 metros cuadrados, pues pesa 30 kilos, ¿cierto? Y una cosa importante es la garantía del producto. ¿Cuánto duran estos paneles solares? Los mismos productores, productores de paneles, dicen que ellos van perdiendo eficiencia, que empiezan con un 100%, el primer año pierden un 2.5% como en ese acomodarse pues a su operación y van degradándose, pero dicen que en el año 25 todavía están en una eficiencia del 80%. Es decir que mucho rato, o sea, 25 años y en el año 25 medimos su eficiencia y todavía es un 80%. Entonces, la vida útil de un panel pueden ser más de 30 años, digo yo, porque pues puede seguir con una eficiencia un poco más bajita, pero sigue generando energía, no es que deje de generar. Entonces es bueno, por eso los productores de paneles dan 12 años de garantía, 10 años, bueno, y se degrada 0.5% cada año hasta llegar hasta el año 25. Hay pues ya en realidad hay muchas fabricaciones chinas, los más comunes son LONGi, Trina, bueno, y todos esos son AAA, pues hay una categorización, una revista, pues una página científica que categoriza estos paneles solares basados como en las finanzas de la empresa que los produce y muchos otros aspectos, y cada
Miren que ahí dice el tercer trimestre, tercer cuarto pues del año 2020, esta es la pirámide y uno puede aquí saber cuáles son los paneles AAA, cuáles son los paneles AA y cuáles son los paneles B, W, triple B y C que tal vez no sean tan buenos pues. Entonces, pues es muy importante siempre estar al tope de esta pirámide, máximo AA diría yo, porque de ahí para abajo no me atrevería pues a contratar con una empresa que me dé paneles que no sepamos. Bueno, entonces esto de los inversores ya se los dije. Entonces, pues les voy a contar cómo puedo yo conectar energía solar a mi edificio. Uno es conectado a la red, que es el más normal, el más común, porque entonces yo voy a generar energía solar en mi edificio, pero no voy a dejar de depender del operador de red, el que sea, porque hay una cosa con los paneles solares y es que hoy en día todavía la tecnología de baterías está muy costosa, no está como con acceso al público todavía, como vimos que las tecnologías de iluminación LED y todo eso que se fue volviendo barata, creo que va a pasar lo mismo con baterías, pero las baterías son una cosa mucho más sofisticada y están en desarrollo, todos los días avanzan más, pero todavía son muy costosas. Entonces, tenemos un problema, pues digámoslo así, que los paneles solares solo sirve, o la energía solar solo sirve para consumir en las horas solares. Si yo quiero consumir energía solar en las horas no solares, es decir, después de las 6 de la tarde, pues no puedo consumir de los paneles solares, necesito consumir de la red o del operador de red. Entonces, esto significa que los proyectos de paneles solares siempre están conectados a la red. Nunca dejamos de conectarnos, de depender pues del operador de red, porque por la noche si necesitamos energía, los paneles solares no van a tener porque no han acumulado energía, no tenemos baterías para acumularlos. Catalina, aunque sí. Dale, termina la idea, qué pena. No, tranquilo, ya iba a pasar a la no conectada. Había escuchado yo que por allá en Alemania hay unas poblaciones que están tan desarrolladas en todos estos temas de los paneles solares que venden energía como en bolsa. O sea, hay una aplicación, ¿cierto?, que la gente va comprando. ¿Has escuchado ese tema? Sinceramente no. En bolsa no. O sea, lo que pasa es que como que ya producen tanta energía, ¿cierto?, que les sobra, por decirlo así, energía y comienzan a venderla a otros pueblos, a otros municipios o a otros usuarios que no están dentro del esquema y les venden energía. Sí, he escuchado y eso tiene mucho que ver con estas economías colaborativas, o sea, lo que no me gasto se lo doy al vecino y eso hay cosas así, hay redes, eso se llama como, bueno, eso sí hay algo aquí, pero no estoy bien segura, entonces pues no te digo, pero sí sé que en teoría sí, si uno no se gasta toda la energía y tiene el vecino al lado que puede pasarle al vecino por una red, pues hay que instalar algunas otras redes y cosas, pero yo creo que para allá vamos, porque todo es así, todo es colaborativo, todo es pues como para el que lo necesite y usar solo lo necesario y bueno, entonces... Claro, Catalina, te hace una pregunta Marta Cecilia Pino. Dice, sí, estos paneles, en el caso de bloques que no tienen terrazas, sino techos, los paneles, ¿cómo se ubican? Ya estamos dando pues más concreto. Sí. Bueno, ahorita voy hacia allá porque es como qué tipos de cubiertas son buenas para paneles solares y qué tipos de cubiertas tal vez no, pero en realidad casi todas se adaptan a un panel solar o los paneles solares se adaptan a casi todas las cubiertas porque son muy versátiles y ahorita vemos cómo se instalan y cómo se ponen. En realidad no hay perforación en una losa, cuando es un standing seam es muy bueno porque se agarran como con clips. Entonces, ahorita hoy tengo algunas fotos y todo para eso. Ok, porque aquí también están haciendo otra parecida, entonces ahorita la leemos, que dice qué área se necesita para un proyecto y comparación con el kilovatio del sistema de red suministrados. Ese se resuelve más adelantico, ¿listo? Listo, ¿cierto? Bueno. Okay. Ahora sí empezaron a preguntar, bueno. Ahora entonces, sí, José, enseguida y Marta Cecilia, enseguida antes Catalina les da respuesta sobre ese tema.
Bueno, perfecto. Entonces, no conectada a la red, necesitamos baterías porque si hay consumo fuera de las horas solares, necesito que haya una acumulación de esa energía solar para yo echar mano de ella en horas no solares. Eso también se ve, en la costa uno ve que ponen una batería de carro a poner a funcionar el televisor por la noche. Eso también se puede, pero en realidad lo más normal y lo más usado hoy en día es on-grid o conectada a la red. Bueno, entonces, para evaluar paneles solares en un edificio, ¿qué tengo que empezar a mirar? Lo primero es una viabilidad técnica, que yo empiezo primero mirando el espacio físico. Pues hay muchos edificios que tienen una terraza muy buena, pero están llenas de equipos, de tanques, de torres, de antenas, de una cosa, de la otra, imposible de usar. Entonces, si no hay espacio físico, no se puede poner paneles solares. El tipo de cubierta, como preguntaban ahorita vamos a ver qué tipos de cubiertas hay y cuáles son buenas. El estudio de sombras, eso es una cosa muy importante porque también tenemos que estudiar el sol, que va a ser nuestra fuente de energía. Y el sol, estando en la latitud que estamos en Colombia, pues se mueve un poquito en el transcurso del año. Entonces, como el sol, como la radiación no es en la misma dirección a través de todo el año, hay softwares que hacen eso y que estudian esta superficie a través de todo el año, cómo le llega el sol a esa superficie y si se generan o no sombras en todo el año. Es decir, eso es un software muy interesante porque tiene pues el estudio de la radiación solar en Colombia, en la latitud en la que estamos, y de ahí nos dice si hay sombras o qué radiación solar tenemos. El nivel de consumo del edificio, es decir, si hay un alto consumo que valga la pena, si hay muy bajo y entonces tal vez la planta solar valga más que lo que me vaya a suplir pues en tarifa, también se estudia. Y la capacidad del transformador, cuando el transformador es nuestro, cuando estamos en baja tensión, hay que mirar unas cosas en el transformador para saber si se puede adaptar ahí. Estas son algunas terrazas. Esta, por ejemplo, es curva y es standing seam, perfecta para paneles solares, porque se ubicarían verticales y se enganchan de una manera muy fácil y muy limpia, entonces hacen que la instalación sea muy rápida. Esta es también en standing seam o en sanduchada, también muy fácil. Estas son terrazas con gravilla, con piedra pues encima para hacer un aislante térmico. Es más complicado, pero también se puede y hay proyectos que ponen paneles, porque los paneles van como en unos rieles. Ahorita vamos a ver. Y es importante, esta por ejemplo es una losa con manto impermeabilizante que tanto cuidamos los administradores, y lo primero que preguntan es, ay, pero se me va a perforar el manto, cuidado que es que entonces se me va a volver el problema de la impermeabilización. No pasa. Los paneles son simplemente apoyados, es un riel que va apoyado sobre el manto, que no va a romper, pues a no ser de que haya pues un mal uso pues y un mal trabajo encima del manto, pero más allá pues de sostener el peso que pesan los paneles y la forma de anclarse a la losa, no tiene ningún problema. A veces se usan contrapesos porque pueden haber vientos que eleven, pues estos paneles son siempre unas áreas, como unas tablas pues que pueden coger vuelo, entonces también ponen contrapesos. Catalina, valga aclarar que todos estos son proyectos de ustedes, ¿no? Estas fotografías, donde ustedes Sí. los han implementado, ¿cierto? Sí, si lo Okay. reconocieron, eso es confidencial. Ok, Catalina, ya vamos a las preguntas. Entonces dice por aquí Marta Cecilia Pino Salas, dice, estos paneles en el caso de bloques que no tienen terrazas sino techos, los paneles, ¿cómo se ubican? Terrazas, sino bloques, es decir, que no son techos, que no son losas, sino que es un techo en Eternit o un techo en teja de barro. Sí, sí, te leo otra vez la pregunta. Dice, estos Sí. paneles en el caso de bloques, o sea, bloques me se habla de edificios, pues, o sea, de apartamentos que no tienen terraza, sino techos, los paneles, ¿cómo se ubican? Sí, me imagino que una teja de Eternit o una teja de barro en algún caso, sí, se puede, aunque se debe chequear
la capacidad portante del edificio, porque como le vas a poner una carga muerta adicional a tu techo, pues hay que evaluarla. Aunque les dije pues que son 15 kilogramos por metro cuadrado, hay que evaluar esa capacidad portante de la estructura. Los techos generalmente tienen menos que una losa, pero hay casos en que sí, la teja de Eternit se puede, la teja de PVC traslapado, es decir, son muy versátiles los paneles y las maneras de anclarlos a los, de amarrarlos a los techos, y es posible en la mayoría de los casos. Lía, yo creo que de alguna manera te dieron respuesta, porque Lía nos preguntaba qué peso tienen los paneles solares para tener en cuenta con la carga estructural en el edificio. O sea, lo que está respondiendo, ¿cierto? Pesan 15 y hay que hacer un cálculo estructural, ¿cierto? De cuánto más le va a cargar o cuánto puede, o si hay que hacer refuerzos al edificio. Así es, sí. Cuando estamos hablando de la norma sismo resistente del 2010, uy, se me borró. Tenemos un factor de seguridad de esas estructuras tan alto que no hay ningún problema, pero cuando son anteriores al 2010 y no cumplen con la NSR 2010, hay que buscar planos estructurales y mirar. Ok, y José, que ahorita lo habíamos dejado ahí en espera, sí, dice, ¿qué área se necesita para un proyecto y comparación con el kilovatio del sistema de red suministrados? O sea, se está hablando de eficiencia. ¿Cuánta área necesita y cuánto me produce un área? En metros cuadrados pensaría yo. Sí, no, pues el área es la que tengamos disponible. En realidad, pues se puede, pues ya te dije que un panel mide 2x1 y uno le pone un poquito pues para la circulación. Entonces uno tiene 50 metros cuadrados, entonces sabe que le caben 25, 20 paneles pues. Y cada panel tiene una potencia, ahorita se me olvidó decir, las potencias oscilan entre 200 vatios y 535 vatios, que son los últimos que yo conozco. Creo que la tecnología va muy rápido, pero los que se están usando son de 535 vatios por panel. Entonces ahí va uno más o menos haciendo cuentas. Bueno, entonces sigamos con este estudio de sombras que ya mencioné, la posición del sol a través del año, los softwares que ya tenemos pues como destinados para esto, y saber entonces cuál es el área que va a recibir sol todo el año, o si no recibe sol todo el año, si me paga tener este sector en sombra y tener el ahorro pues esperado que espero. Entonces aquí las modalidades de contratación, aquí es donde entra en materia la aplicabilidad de cómo se ha movido la industria de paneles solares hacia nuestro sector, que es la administración de copropiedades. La primera modalidad voy a empezar por el lado derecho, es EPC, que en inglés significa Engineering, Procurement, Construction, es decir, un proyecto silvestre, llave en mano, es decir, que yo compro los equipos a lo que valgan y subcontrato a un experto en el tema que me los ponga a funcionar, que me los compre, diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de este proyecto. Pues los paneles vienen bajando de precio a nivel mundial, pero nuestro dólar sigue subiendo, nuestro peso sigue revaluándose, entonces pues en realidad no hemos visto muchos beneficios, pero son proyectos que pueden empezar en 100 millones, en 200, 500, 1000 millones, pero son alcanzables pues. Catalina, Marta Cecilia Pino nos tiene levantada la mano y Julieta Calderón. No sé si Marta Cecilia ya la bajó, porque yo creo que ya le dimos respuesta. Tenemos sí, Marta Cecilia. Bueno, entonces vamos con Marta Cecilia Pino con una pregunta sobre el tema de contratación y luego seguimos con Julieta Calderón. Si quieren hablar, Isaac les abre el micrófono. Isaac. Isaac, Marta Cecilia. Marta Cecilia, puedes hablar. Ya te abrieron el micrófono. Señor, ya tienen el micrófono abierto, ya podrían hablar. Adelante, Marta Cecilia Pino. Marta, te escuchamos. Marta. Marta, vamos a pasar entonces a Marta, sí, ahora sí.
Hola. Hola, Marta Cecilia. Aló. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Marta Cecilia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La escuchamos, adelante. ¿De dónde nos escuchas? ¿Dónde estás en esdetodos.com? ¿De dónde te conectas? Qué pena. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Marta Cecilia, te estamos escuchando. Sí, buenas tardes. Sí, me comunico de la ciudad de Medellín. Sí, señora. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Estos paneles hay que hacerles algún tipo de mantenimiento? Sí, muy buena pregunta. Estos paneles tienen un mantenimiento, como todos los activos, pero es un mantenimiento sencillo, es un mantenimiento que, como vas a ver, un panel es casi que una ventana y lo que queremos es que esa ventana esté muy limpiecita para que la radiación del sol entre y haga y produzca la energía solar. Entonces es casi que un mantenimiento de limpieza de vidrios. Y hay un componente asociado a un mantenimiento en la parte eléctrica, pues toda la termografía y todo lo que se hace, pero no muy diferente a lo que acostumbramos a hacer en los mantenimientos de las subestaciones que se hacen anuales o semestrales. Ok. Marta, ¿qué haces? Julieta, Sí, ahí hay otra. Sí, Julieta ya tenemos a está Julieta. habilitada para Julieta hablar. Calderón. Buenas tardes para todos. Doctora, le quiero preguntar, en los edificios que tienen sus techos tradicionales y pongamos no soportan esa carga, ese peso del panel solar, entonces en las unidades habría que contemplar el hacer pequeñas torres o postes para sostener estos paneles solares. Bueno, pues una salida sería repotenciar el edificio, que no la considero muy viable pues económicamente. Los paneles podrían estar en el suelo, en la grama, haciendo una estructura y haciendo pues como una cama metálica, o también en pérgola, como han visto algunos proyectos que ya se están implementando en la ciudad, que es la pérgola metálica, que además sirve para cubrir parqueaderos o para hacer los sobreparqueaderos. Entonces, cubrir parqueaderos de visitantes con pérgola, que tendría asociado sí un costo adicional de una pérgola metálica, que no sería parte pues del proyecto solar, pero que viabilizaría el proyecto en una unidad donde no tengan espacio o donde no tenga capacidad de carga. Entonces pueden ser sobre piso, sobre el suelo, con una estructura muy fácil, o con una pérgola para servir de techo para parqueaderos o para otros usos. Ah, muy bien. Gracias, doctora. Listo, mucho gusto. Julieta, muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Catalina, ¿cómo vamos con la presentación? Modalidad de contratación. Esto es bien importante. Y con el tiempo, bueno, voy a ser un poco más rápida. No, vamos Entonces, muy bueno, bien. Ya llevamos un minuto, llevamos 1:38, sino que el tema lo amerita. Si quieres, yo creo que estás terminando que en unos... Sí, ya voy terminando. minutos. En realidad son los aspectos más claves aquí y ya para terminar. Claro Entonces, esta modalidad de la derecha, que es la EPC, entonces es comprar los equipos, pues implica una cuota extraordinaria de administración, porque como administradores pues o manejamos presupuesto o lo pedimos vía cuota extraordinaria. Y aquí pues hay un retorno una TIR del 20%, que estos son proyectos financieramente muy rentables. Hay un retorno de la inversión en 6 años, ahorros muy buenos, muy atractivos. El costo del mantenimiento es mínimo, pues en realidad no es nada del otro mundo. Y la garantía de los equipos, como les dije, pues los paneles solares tienen 10 años, y los inversores también. Y aplica los beneficios tributarios para gestionar con las copropiedades. Esto es algo muy bueno, porque ahorita les hablo de esa ley 1715 que les dije que disparó pues todo esto. Aquí aplica porque los compré y porque son míos y yo soy la que aparezco como dueña de los equipos, es decir, la copropiedad. Ahora vamos a la parte de la izquierda, que es la modalidad PPA, por sus siglas en inglés, Power Purchase Agreement. Esta para mí es la que viabilizó los proyectos solares en el nicho en el que estamos, en nuestra industria de administradores.
Esto es como hecho a la medida para una copropiedad, porque una copropiedad si necesita endeudarse, pues no tiene quien le preste, no tiene que entregar en garantía. Entonces los créditos con los bancos y con las entidades financieras se vuelven muy difíciles y entonces esta modalidad lo que trata es de que ese proveedor de por medio me está apalancando el proyecto. Vamos a ver cómo es. Es un acuerdo de compra de energía, así lo tradujimos en español por la PPA, y lo que implica para una copropiedad es cero inversión inicial. Excelente para las copropiedades que en realidad no tienen que ir a pedir plata adicional a los copropietarios. Tengo que firmar un contrato a largo plazo, a 10, 15, a 20 años, donde me comprometo a pagarle a ese proveedor que instaló y que tiene los paneles en mi terraza a una tarifa mucho menor que lo que me está cobrando mi operador de red actual y con ese ahorro, pues estoy teniendo con esa disminución de la tarifa, estoy teniendo un ahorro muy atractivo que también hace viable un proyecto solar en mi copropiedad. Porque es que las disminuciones de tarifa estamos hablando que es un 30% y eso ya vuelve viable cualquier proyecto, porque entonces estoy disminuyendo de 530, de 550 pesos el 30%, entonces pues tengo un ahorro muy bueno mensual. Pues las políticas de estos contratos generalmente son así, que incrementan, pues se basan en una tarifa inicial en un punto cero donde se contratan y de ahí empiezan a aumentar la tarifa indexada al IPC o al IPP. Y bueno, todo el mantenimiento corre ahí por cuenta del proveedor, porque esta modalidad, recordemos, yo presto las terrazas, pero el proveedor viene e instala los paneles que nunca van a ser míos, siguen siendo de él, y él lo que me va a vender a mí es el servicio de la energía. Entonces yo me comprometo en 20 años a pagar una tarifa más barata que se indexa año a año con el IPC o el IPP. En realidad ahí no hay riesgo financiero para la copropiedad, todo el riesgo financiero lo corre el instalador, el proveedor. Y en ambos casos, pues la obra civil no se incluye, como decíamos ahorita, ni la pérgola, ni lo que haya que hacer, etcétera, todas las cosas asociadas de obra civil no se incluyen en estos proyectos. Esto es para mostrarles entonces que la línea azul la línea verde es el comportamiento de la tarifa del kilovatio con un operador de red normal y corriente en esta ciudad. Es decir, estamos aproximadamente en 400, 500 pesos y cada año sube y sube y sube y sube y sube y sube y no sabemos, pues yo nunca la he visto pues como en una tendencia a la baja. Y en cambio, si yo me caso con un proyecto de paneles solares, estoy negociando una tarifa en el punto cero, un 30% más barata de lo que pago hoy en día con EPM y empiezo a subir año a año controladamente, indexada al IPP, y entonces pues ya estoy subiendo mucho menos. Estamos hablando de que esta puede subir al 10 y esta puede subir al 3%, que es el IPP. Entonces, claro que estas gráficas se van a distanciar muchísimo y entonces aquí mis ahorros van a ser muchísimo más grandes en el año 20. Entonces, ese es el beneficio de la PPA. O sea, en ese gap que genera esas dos curvas es donde está el dinero. Así es. Es el ahorro, es lo que dejamos de gastar, es una cantidad de cosas. La diferencia en la tarifa, o sea, la diferencia en la tarifa. Lo que pago hoy a EPM, que cada vez es más, y lo que pago a ese proveedor de energía solar, que lo controlo, porque lo llevo, sé que cada año va a subir, pero va a subir un 3%, no un X cantidad de incremento. Sí, porque los únicos que les baja el kilovatio y los servicios públicos es la mente de nuestros políticos, nada más. Y a los 2 meses o 3 meses están diciendo, no se pudo, no se pudo. Sí, así es. Bueno, entonces aquí para comparar una modalidad con la otra, la una es muy basada en la tarifa y en ese gap que decía Álvaro de la tarifa de EPM contra la tarifa de energía solar en mi edificio, y en la de la derecha es una inversión inicial que la recupero en 6 años y ya de ahí para adelante empiezo a generar ahorros que todos son para mí, no hay que compartir los ahorros, que esto es como ahorros compartidos, que es la modalidad gringa de las empresas tipo ESCO, pues que son las empresas de energía que hacen proyectos con esos ahorros compartidos. Esa es la modalidad.
Bueno, entonces hay una cosa que les quería hablar y no sé si ya está muy tarde, pero sí les quiero hablar de los excedentes, y es que cuando yo, por ejemplo, miren este consumo de un edificio que ya tenemos una medición en tiempo real, entonces sabemos exactamente cómo me consumo yo hora tras hora. Esto es un día de consumo en un edificio. Y entonces en la gráfica azul, ay, perdón que no estoy en presentación, la gráfica azul es cómo me consumo yo. A las 5 de la mañana empiezo a aprender cosas, todas las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche empieza esto a moverse mucho más y ya empieza a disminuir a las 10 de la noche. Esto es cómo me consumo yo mi energía en el edificio o en un día normal y corriente, típico, lunes, martes o miércoles. Y la energía solar, como sabemos, pues es muy típica, muy similar todos los días, sale a las 6 y se oculta a las 6. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es una superposición de lo que yo puedo suplir con energía solar de ese consumo que yo necesito, ¿cierto? Entonces, lo que está aquí intersectado, lo verde, es decir, el pedazo que está en verde y que está en la gráfica azul, lo puedo perfectamente suplir con energía solar, ¿cierto? Pero a las 12 del día estoy generando muchísima más energía de la que mi edificio necesita. Entonces aquí es donde se generan excedentes. En mi planta solar está diciendo, pues sí, yo estoy generando, pero no están demandando, no están consumiendo. Entonces me está sobrando, pues aquí estoy sobrando energía. Entonces ella la devuelve a la red, se la vuelve a tirar a la red y la tira para EPM y EPM la recibe feliz. Entonces, ¿qué pasa? Al final del mes, EPM me netea, me dijo, ah, sí, por eso hablamos de medidores bidireccionales. Ah, sí, usted generó y no consumió, entonces me dio a la red esta cantidad de kilovatios. Entonces, yo se los voy a reconocer y usted puede, pues en la factura, ahorita vamos a ver, en la factura me viene neteado eso y me dice, sí, usted me devolvió a la red una energía solar que a mí me sirve y yo se la voy a pagar a un precio menor, pero se la reconozco, que para mí también pues es muy beneficioso recibir dinero de EPM por esa energía que yo le entregué como excedente de energía solar. Esto me lo va a saltar. Estos son para ver días típicos y no típicos. Y aquí sí les quiero mostrar, entonces, esto es como viene mi factura en EPM. Entonces, son las exportaciones que hice en el mes de junio, 1900 kilovatios. La energía que consumió el edificio en junio fue de 8300. Y entonces me cobran o me pagan la energía excedida, la energía excedentes, que fueron 1900 kilovatios, no a 586, sino a 586 menos 50 pesos, que es la comercialización y distribución, porque como EPM no tuvo que hacer nada pues no me cobra la comercialización, entonces me lo pagan, no me pagan la comercialización. Entonces, de los 586 que pago yo por kilovatio en este edificio, la energía que les devolví a la red, me la pagan a 530 pesos aproximadamente. Entonces, sigue siendo muy buen negocio tener excedentes. Con los excedentes hay otro rollo, y es que uno no puede volverse grande consumidor, sino que tiene que apuntarle al autoconsumo, es decir, beneficio para mí, no me va a volver competencia de EPM ni me va a volver gran generador de energía, porque EPM empieza a castigar esos excedentes cuando son muy altos, cuando se pasan de un porcentaje de mi consumo, empiezan a castigar, entonces ahí ya no es tan beneficioso la venta de excedentes, pero hasta cierto punto sí lo es. Entonces, esa dimensionamiento de la planta solar, pues como les digo, depende de muchas variables, de las sombras, del espacio físico, del nivel de consumo, del transformador, pero también de ponerlas todas en conjunto y de decir, esta es mi óptimo dimensión del proyecto solar. Bueno, y por último ya los beneficios tributarios, que es la ley 1715 que salió en el 2014, que incentiva la generación de estos proyectos, porque en este proyecto, cuando yo lo compro, tengo deducción de renta, tengo exclusión de IVA, aunque esto en realidad ya todos los paneles y los grandes equipos de esto vienen sin IVA desde la importación. Hay una depreciación acelerada de activos y hay una exención de pago de derechos arancelarios de importación. Entonces, esto vuelve atractivo también desde el punto de vista tributario nuestros proyectos. Aquí ya les quiero mostrar
ejemplos concretos que hemos implementado. Miren aquí la manera de poner los paneles sobre una losa impermeabilizada con un manto. Miren que tiene como unos contrapesos. Esta es una cubierta tipo sándwich, standing seam, curva. Entonces miren cómo los direccionan para hacer el mayor aprovechamiento pues de los rayos solares. Miren acá, esto es como un riel, es muy sencillo, muy limpia instalación, muy fácil y por eso muy rápida. Ahora que hablabas de la limpieza y el mantenimiento, es que con una, yo vi la otra vez, con un limpian, o sea, que no tenga polvo, porque si se ensucia va a tener menos captura de luz solar. Eso es el quid del asunto, tenerlos limpios. Entonces, si estás muy cerquita a una avenida grande de tráfico alto, se te va a llenar de hollín, que es mucho más difícil de limpiarlo. Pero entonces tenés que estar pues siempre como en mantenimiento preventivo de eso. Catalina, esto en la pH, pues para múltiples consumos energéticos, pero pongamos calentar las piscinas es muy costoso, porque normalmente se hace a nivel, o sea, con electricidad, implementar gas es muy duro, pues también sería un cambio muy difícil. Entonces, esto es una alternativa, ¿cierto? Para el calentamiento de las piscinas. La mejor aplicabilidad en una unidad residencial es para calentar piscinas. Es que eso es lo que más consume. Lo que más consume. Excelente. Catalina Sanín Pérez, muchas gracias. Vamos a hacer entonces en nuestros avisos parroquiales nuestra rifa del curso de transformación digital y trabajo colaborativo en la PH. Entonces le voy a pedir a Valentina o a Anderson que por favor nos publiquen el enlace de lo que deben de responder y el primero que responda bien, ¿cierto? O sea, que sea el primero, bien, que sea el primero y que sea bien. Si no es el primero, entonces seguirá el segundo, el tercero, el cuarto, o sea, en ese orden, pero que sea bien y que nos responda como debe ser. Entonces, Valentina, por favor, vamos a publicar el enlace. Valentina o Señor, Anderson. ya se encuentra en el chat. En el chat, ok. Entonces vamos dando la respuesta y vamos a dar unos 30 segunditos, ya es tarde, pero fue una charla muy interesante. Catalina, yo vuelvo y te agradezco. Son unos temas que a veces son duros de moler, pero eso es lo que nos hace diferentes. ¿Se imagina? Yo los invito a todos. O sea, llegarle usted al consejo con esta charla y enviárselo a los consejeros y decirle, miren este tema, ¿por qué no nos ponemos a estudiar? ¿Por qué no contratamos a SEIS para que nos ayude? Porque es que está garantizado que se gana dinero, pues se optimiza el dinero, se optimiza el presupuesto. Y eso es lo que nos diferencia como administradores. Eso es lo que nos permite ser diferentes al que llega a cambiar el papel higiénico en el baño y a hacer unos pagos de seguridad, o sea, el del seguro, estoy muy gago hoy, el del seguro, el del aseo, ¿cierto? Eso es lo que nos diferencia, este tipo de cosas. Por eso A6 es un inspirador. Y yo me emociono mucho cuando veo este tipo de cosas porque hacia allá va la administración de la propiedad horizontal. Estos temas de facility, de asset y todos esos términos, ¿cierto? Que en el mundo ya funcionan. Entonces, ¿cómo vamos, Anderson, en la respuesta? Si quieren, nos vas publicando y miramos a ver quién han sido los afortunados ganadores de nuestro curso de transformación digital. 98,000 pesos, 7 horas de grabación, cursos, apoyo. Va a aprender usted cómo manejar el Drive, porque lo hicimos, puede ser, pongamos hoy estamos conectados en Teams, que es otra plataforma también de Microsoft, pero lo otro lo hicimos en Drive, que es la plataforma pues, que tiene Google, y cómo usted va a mejorar sus tiempos y su trabajo a través de esa plataforma y el trabajo colaborativo con sus administradores delegados. Entonces aquí tenemos que la primera persona que respondió se llama Sandra Inés Vázquez Ramírez. A las 17:44 y dice ver la respuesta de los encuestados. Entonces ahí le das un cliccito. Señor, es la última, no la primera. Claro, sí, porque es de atrás para adelante. Sí, señor. El opuesto. Entonces dice operaciones @nuestro Urabá. Nuestro Urabá siempre nos acompaña. Muchas gracias. Un centro comercial en apartado Antioquia, si mal no me equivoco. Dice, pero la primera, veo yo aquí dando los nombres y emocionando a la gente. Por favor, ¿cuál es la primera, Anderson? La primera sería
casaproyectos@gmail.com, el 2207 a las 17:43. Sí, señor, o sea, lo hizo un minuto antes. ¿Ves la respuesta? Vamos a ver si es correcta. Catalina nos dice si sí o si no. Entonces, la pregunta era, primero le damos la pregunta, dame un segundito, leemos la pregunta. No dice por aquí. Los parámetros te permiten filtrar, comparar y mostrar los resultados para ver las tendencias. No, venga, aquí dónde está la pregunta, se me perdió. Son ejemplos de energía renovable. Aquí abajo, aquí abajito, son ejemplos. Dale para abajito, Anderson. Otro poquito. Son ejemplos de la energía renovable. Entonces dice la energía solar, tu número, a ver, yo veo que me la estás moviendo. Si Catalina lo está viendo, o tú que sí, la energía solar. Así es, está bien respondida. Está bien. Está bien, ok. Entonces, Casia Proyectos, ¿cuál es el nombre? Dame el nombre de la persona. Juan David Valencia Hernández. Juan David Valencia, felicitaciones, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Que disfrute nuestro curso de transformación digital. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Si les interesa más sobre este tema, llamen a 6, llamen a Catalina. Catalina, no sé si tienes un correo que nos puedas brindar o vuelve si. Yo creo que en la última página de la presentación teníamos tu correo para que la gente apunte el dato. También a través de nosotros, yo los puedo comunicar con ellos. Me parece muy interesante que ustedes toquen la puerta de esos consejos y se diferencien a través de este tipo de proyectos. Catalina Sanín Pérez, directora de Crecimiento Sostenible. El correo es crecimientosostenible@a6.com.co. Su teléfono es el 312-850-5302. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Son temas a veces difíciles de moler, pero que nos van a diferenciar a futuro. Muchas gracias. Chao. Nos estamos viendo, pendiente de nuestras redes, que vamos a tener otro en estos días, un chat. Y a Catalina, bien pueda, te despides de tu comunidad. ¿Quién te escuchó? Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Aquí nos veremos. Sí, señores. Si desean un curso, escríbanme, que le decimos a Catalina que nos lo dicte. Chao. Hasta luego. Gracias, chao.